Mario Zambada está de vuelta en el debate nacional, y esta vez porque el FBI exhibió públicamente como suya la avioneta en la que el fundador del cártel de Sinaloa salió forzosamente de México hacia Estados Unidos, lo que confirmaría que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sí violó la soberanía nacional para detener al capo de hoy 78 años. Pero, ¿de qué sirve la soberanía nacional cuando ese mismo capo pudo dirigir una gran empresa criminal por 50 años, perjudicando a México y Estados Unidos? ¿Puede defenderse la autodeterminación de México mientras los cárteles operan a sus anchas? ¿Cómo empezó y en qué va esta trama de narcopolítica? Bueno, está con nosotros el doctor Raúl Benítez Manaut, experto en la relación entre México y Estados Unidos, especialista además en seguridad, para resolver estas dudas y repensar qué significa el regreso del Mayo Zambada a los medios de comunicación. Oye, el tema del Mayo Zambada regresó con fuerza, un tema que parecía que estaba un poco olvidado, metido abajo de la mesa, sobre todo que llegaron después la coyuntura del Mundial y otros espacios. De eso vamos a hablar en este episodio, pero antes me gustaría que para la audiencia, pues de los poquitos seguramente, pero los que no te conocen, que nos pudieras contar, doctor, quién eres y cómo es que te empezaron a interesar estos temas. Bueno, mira, yo soy investigador de la UNAM desde hace ya más de 30 años y estos temas me fueron interesando por el abordaje de temas de seguridad en las relaciones entre Estados Unidos, México, Centroamérica. Eso fue en los años 90, y en los años 90 estaba toda la polémica de qué iban a hacer las Fuerzas Armadas, si las Fuerzas Armadas se iban a transformar en un ejército profesional o iban a combatir el crimen organizado, apoyar la seguridad pública, que el gobierno tiene muchas incapacidades para poder hacer una seguridad pública fuerte. También el tema de la inteligencia y el crimen organizado poco a poco se fue colando en la agenda nacional por una razón de aumento de flujos de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos. Los colombianos en los años 90 empezaron a ver el paso de la cocaína por México para hacerla llegar a Estados Unidos. Antes de eso estaban las guerras en Centroamérica, con lo cual no se podía pasar las drogas de forma terrestre, y los colombianos se habían ido por el Mar Caribe, por las islas del Caribe hacia Florida. Pero esa parte, Estados Unidos hizo una guerra frontal en todas las islas contra el narcotráfico y decidieron cambiar de rumbo y meterse hacia la parte pacífica, que no tiene islas, que no hay países, etcétera, y es un mar libre. Entonces, pues empezó la navegación hacia el mar Pacífico, y ahí es donde empieza el flujo fuerte y aparece la gran fuerza del cartel de Sinaloa, ¿no? Estamos hablando de los años 90, ¿no? ¿Cuál dirías que es la principal diferencia que tiene hoy un cártel de Sinaloa de aquel momento con el de ahora? Para mí, el cártel de Sinaloa ya no existe. Lo que tenemos son escisiones que, a pesar de que tienen el mismo origen, tienen intereses muy diferentes ya. Pero no sé si tú compartas esta visión, o cuál es la principal diferencia entre ese viejo cártel de Sinaloa y lo que hoy conocemos como cártel de Sinaloa. El viejo cártel de Sinaloa, que sí era un cártel muy unificado en la figura del Chapo y el Mayo, que eran como hermanos carnales, hermanos de sangre. Los compadritos. Compadres y todo lo que tú quieras. Se casaban a sus hijos, estaban emparentados todos contra todos, porque los dos tienen familias prolíficas con distintas mujeres. Entonces hicieron una red muy grande de familiar que a su vez fueron involucrando en la sociedad sinaloense. Sinaloa era un estado muy pacífico hasta hace muy poco. ¿Sí? O sea, tenían tal control del estado que no había necesidad. Por ejemplo, los rateros no podían robarse un coche, porque se enteraba el cartel que había un raterillo ahí libre robándose un coche, y lo agarraban y le decían: mira, tú vas a trabajar para nosotros, pero no te vas a robar coches, no vas a perjudicar a la sociedad sinaloense, que es nuestra base de apoyo. Entonces el cártel empezó muy silenciosamente a llevar la cocaína que no podían mandar de forma directa los carteles colombianos. Los colombianos empezaron a buscar a los mexicanos como intermediarios para trasladarla hacia Estados Unidos, y entonces ahí se van abriendo las líneas de transporte de esta droga hacia territorio de Estados Unidos, sobre todo porque la costa del Golfo, la costa de Florida, estaba muy controlada por Estados Unidos, su guardia costera y todos los servicios de inteligencia. Empezaron a meter la droga por Sonora, por Nuevo México, por Arizona, por el oriente de Texas y por California. California es uno de los mayores consumidores de droga en el mundo. Sí. Es un país. O sea, California tiene 50 millones de habitantes y es el estado más rico de Estados Unidos, y ahí los consumidores, pues es el mejor mercado de drogas del mundo, ¿no? Y entonces era
abrirse a eso, pero los colombianos no podían hacerlo de forma directa, entre otras cosas porque no había forma de pasar por el mar Pacífico hacia afuera, del Golfo de Baja California. Afuera del Golfo de Baja California no pueden pasar las drogas, porque no hay ciudades, no hay nada, no hay playas, no hay ciudades, no hay pueblos, no hay nada, y está totalmente controlado por la Guardia Costera de Estados Unidos. Dado eso, tienen que meter la droga por México, y ahí empiezan ellos a ejercer control territorial desde las costas de El Salvador y Guatemala hasta Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y se tratan de acercar a Sinaloa. Y en Sinaloa ya tienen una gran empresa criminal desde la época de la Segunda Guerra Mundial, porque se producía opio, Claro. amapola. Y entonces ellos ya tenían las redes para circular la droga hacia Estados Unidos, control de la frontera. Antes la frontera era una frontera muy abierta, muy fácil de transitar de ida y vuelta, sin pocos controles aduanales. Y California era un mercado donde se iban a refugiar todos los salidos de las guerras de Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial, las ondas hippies, California Way of Life, que le dicen, ¿no? Ajá, claro. Y son consumidores de drogas. Ahí empezó el consumo masivo de marihuanas entre los jóvenes, opios, y pues la cocaína penetró por ahí. Y el cártel fue el mecanismo de ingreso de la droga sudamericana hacia Estados Unidos.